Una de las características del actuar de los autoritarios es que son totalmente refractarios a las críticas que se hacen de sus posturas y sus decisiones. Ese es uno de sus rasgos distintivos y definitorios. Por eso, cuando llegan a hacerse del poder, invariablemente utilizan todos los medios a su alcance para acallar las voces disidentes y para tratar de imponer sus puntos de vista y sus verdades, ciertas o falsas que sean, a todas y todos los miembros de una sociedad. Está en su naturaleza hacerlo. El obradorismo, como movimiento, es un buen ejemplo de cómo opera la mentalidad autoritaria en la política, y ello se refleja de manera muy evidente en los modos en los que se articula tanto el discurso oficial como el ejercicio del gobierno desde que el morenismo se hizo del poder en 2018. Es cierto que siempre ha habido usos políticos del aparato gubernamental y de la procuración de justicia, tal como lo reflejan algunos episodios burdos y vergonzosos de nuestra historia, entre los que destacan de manera particular el desafuero en contra de López Obrador en 2004 y 2005 o la persecución en contra de Ricardo Anaya cuando fue candidato presidencial del PAN en 2018. Pero también es cierto que nunca se habían utilizado los mecanismos del poder de manera sistemática y reiterada como desde que Morena gobierna el país. Los ejemplos son múltiples y evidentes. Basta recordar, solo por mencionar algunos de ellos, las acusaciones selectivas y siempre con intencionalidad política por corrupción, como ocurrió con Rosario Robles, o el uso faccioso de la UIF y del congelamiento de cuentas para forzar a Medina Mora a renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En algunas ocasiones, los destinatarios del acoso gubernamental fueron incluso las instituciones de contrapeso del poder político o bien sus titulares, por el simple hecho de no allanarse a las pretensiones que se les quiso imponer desde el oficialismo. Así ocurrió con el INE, con el resto de los órganos constitucionales autónomos y con el Poder Judicial. En estos casos, se recurrió a estrategias múltiples y diversificadas. Se descalificó sistemáticamente esas instituciones. Se amagó de muy diversos modos a sus titulares, recurriendo a amenazas abiertas, a la presentación de juicios políticos y hasta de denuncias penales. Se les recortaron presupuestos, incluso en ocasiones impidiéndoles cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Se les amenazó con reformar las leyes para tratar de debilitarlas o de someterlas políticamente al gobierno, en algunos casos de manera fallida, como ocurrió contra el INE con el Plan A primero y luego con el Plan B, aunque lamentablemente en otros casos sí lograron su objetivo de desmantelarlos, politizarlos o simplemente desaparecerlos, como ocurrió con el Poder Judicial o con aquellos órganos constitucionales autónomos que les resultaban incómodos. Y finalmente, se buscó colonizarlos con personas afines que sirvieran de correas de transmisión de los intereses gubernamentales, como pasó con la CNDH o con buena parte de los miembros del INE y del Tribunal Electoral. El cambio de gobierno no ha implicado que la vocación autoritaria se atenuara, por el contrario, continúa como esencia de lo que la presidenta Sheinbaum llama el segundo piso de la transformación. Así lo demuestra el hecho de que la conferencia de prensa diaria de la presidencia sigue siendo un espacio para señalar a los opositores, para descalificar a los críticos y para denostar y calumniar a quienes simple y sencillamente ejercen su derecho a disentir. El discurso del pueblo bueno, que obviamente el gobierno encarna y representa, y sus enemigos, a los que el gobierno identifica y combate, sigue siendo una práctica cotidiana. De manera paralela, se continúan utilizando los mecanismos del poder y de la justicia para amedrentar, para mandar advertencias a quienes se atreven a no doblegarse ante el gobierno y los intereses del oficialismo o para ejecutar simplemente venganzas. La absurda sentencia en contra del ex rector de la UNAM y del anterior director de la FES Aragón por el caso del plagio de la tesis de licenciatura de una de las ministras del obradorismo es una muestra de cómo actúa un régimen autoritario que busca proteger a sus miembros. Otro ejemplo, más personal, es la inserción pagada que se publicó el pasado viernes en las páginas de la sección Escena de El Heraldo de México, presentándose como si fuera un reportaje en el que se acusa que la Fiscalía General de la República investiga irregularidades cometidas durante mi gestión al frente del INE. Se trata de una nota en la que se aclara que la responsable de la publicación e investigación es Selene Johanna Peña Chávez, una persona sin ningún antecedente periodístico, y en la que se hacen una serie de acusaciones falsas, como que la Fiscalía me ha solicitado la entrega de documentos en el marco de sus presuntas investigaciones, cosa que nunca ha ocurrido. En la nota se señala, entre otras cosas, que, cito,
A lo largo de su mandato, Lorenzo Córdoba se presentó como un defensor acérrimo del voto ciudadano, como un pilar de la democracia. Sin embargo, en un giro inesperado, su postura frente a la reforma judicial y la elección de jueces y magistrados por voto popular ha sido diametralmente opuesta. Casualmente, se trata del mismo argumento con el que algunos de los jerarcas del morenismo han pretendido descalificar mis críticas a la antidemocrática reforma judicial y a la consecuente elección de juzgadores. Es claro que se trata de una amenaza que viene desde el oficialismo. Alguien pagó por esa inserción y alguien pretende mentir vendiéndola como si fuera una nota periodística auténtica. El propósito es claro: amedrentar y lanzar advertencias de que, como buenos autoritarios que son, quienes detentan el poder no se van a contener de usar a la justicia para perseguir políticamente a quienes sigamos denunciando la regresión autoritaria que se está produciendo. Lo único que no podemos permitirnos, si queremos preservar nuestras libertades, es ceder ante las amenazas del poder y claudicar a nuestro legítimo derecho de ejercer la crítica y de disentir de la verdad oficial. El día en que ello ocurra, ahí sí habremos perdido definitivamente a nuestra democracia constitucional.